Masejet Babakama Daf Kuftet Baba Mudalev 115a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hammakir Kelav Usfarav Beyad Acher Veyatzalo Shem Gneva Ba'ir Ishavalo Lokeach Kamanatan Veitol Veimlav Lav Kol Hemenu Sheani Omer Meharam Leacher Ulkahan Ze Hemenu. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si viene una persona y reconoce sus propios utensilios y o sus propios libros que se encuentran en manos de otra persona? Pongámosle nombre aquí a las personas. Viene Shimón y reconoce sus propios utensilios o sus propios libros que se encuentran en manos de Reubén. Y en adición a esto que él reconoce, salió un rumor, un informe, circuló en la ciudad, ¿sí?, que efectivamente a Shimón le robaron sus libros o sus utensilios, ¿sí? Le preguntan a Reubén: ¿los robaste tú? Él dice: no, yo no los robé, yo se los compré a alguien. Dice la Mishnah: en este caso, decimos que ambos tienen razón, ¿sí? Decimos que a Shimón se lo robó, por decir Leví, y Leví se lo vendió a Reubén, de tal manera que Reubén también tiene razón, que se lo compró a alguien y no lo robó. Y por lo tanto, la halajá en este caso es que Reubén tiene que jurar cuánto pagó por estos libros o por estos utensilios, ¿sí? Y puede venir Shimón, el dueño, quitárselo y darle el valor de lo que él pagó, ¿sí? O sea, Shimón, el dueño original, tiene el derecho de quitárselo, pero tiene que pagarle lo que él pagó. ¿Y cómo sabemos? Le creemos a Reubén mientras que haga un juramento. Ahorita, todo esto es cuando salió un rumor o un informe que circuló en la ciudad, el cual dice que efectivamente se le robó los utensilios o los libros a Shimón. Pero si no circuló ese rumor, si no circuló ese informe en la ciudad, en este caso no le creemos a Shimón, no tiene el derecho Shimón de venir y decir: me lo robaron. Y por lo tanto, en este caso decimos que en realidad esta persona, Reubén, en verdad se los compró a otra persona y esa otra persona se lo compró a él, ¿sí? Pero no tenemos por qué decir que a Shimón se lo robaron y por ende Shimón no tiene el derecho de cogerlos y de agarrarlos. O sea, todo lo que dijimos que tiene derecho de cogerlos mientras que paga lo que este Reubén gastó, lo que invirtió, es únicamente cuando salió un rumor, un informe que circuló en la ciudad que efectivamente se le robó a Shimón los libros o los utensilios. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Vejiatzalo Shem Geneva Bair, Maihave, Leichush Dilma Zamninu Veuniu Kamafi Shema. Amar Rav Yuda Amar Rav, Kegon Shebao Ben Adam Betoch Beto, Veamad Veifgin Balayla, Veamar Nignevu Kelai. Kol Shiken Erila Matzah. רב כהנא מסיים בה משמי דרב כגון שהייתה מחתרת חתורה בתוך ביתו ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו והמבורקראות של כלים על כתפיהם והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני ודילמה כלים הבו ספרים לא הבו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כגון דקאמרי נמי ספרים וליחוש דילמה זוטרה וקטעין רב רבה אמר רבי יוסף בר חנינא דקאמרי ספר פלוני ופלוני ודילמה אבו עתיקה וקטעין חטא אמר רבי אבאו כגון דאמרי הללו כליו של פלוני הללו ספריו של פלוני. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: ¿qué mencionamos en la Mishnah? Que si efectivamente salió un rumor en la ciudad, un informe que circuló en la ciudad, que le robaron a Shimón los utensilios y los libros, en ese caso sí le creemos a Shimón y por ende Shimón puede agarrarlos mientras que le pague a Reubén lo que él pagó al supuesto vendedor. Dice la Gemara: un segundo, no entiendo. También si salió un rumor, ¿sí?, ¿de qué ayuda? Puede ser que en verdad él mismo, Shimón, lo vendió, ¿sí? Y él mismo se encargó de que ¿qué? De que salga un rumor que lo vendió para que lo pueda agarrar de vuelta después. El hecho que salió un rumor no nos dice nada. Puede ser que él mismo, Shimón, se encargó de sacar ese rumor. O sea, puede ser que en verdad Shimón lo vendió, o sea, que no se lo robaron. Antes, como hay un rumor, él mismo se encargó de publicar ese rumor. Responde Rabbi Yuda en nombre de Rab. ¿Sabes cuál es el caso de nuestra Mishnah? El caso de nuestra Mishnah es cuando vinieron unas personas y durmieron en casa de Shimón en la noche, ¿sí? Y en la mitad de la noche viene el dueño de la casa, o sea, viene Shimón y empieza a gritar, después de que se fueron los invitados: me robaron mis utensilios, ¿sí? Es el hecho que fue muy
Así, eso demuestra que efectivamente hubo un robo. Pregúntale, hermana, no, con Shiken. En ese caso, que puede ser que justamente el hecho que tuvo invitados que salieron en la mitad de la noche, eso mismo le dio más razón a él para sacar ese rumor a propósito, aunque en verdad puede ser que no robaron nada. Explica la Gemara, no, te explico a qué me refiero. Rav Kahana aumentaba unas palabras más. El caso aquí es cuando había un túnel excavado bajo la casa y las personas invitadas que durmieron en la casa de Shimón salieron por el túnel, ¿sí? Con pacas de utensilios sobre su hombro. Y no él decía, no es que él venía y decía, me robaron, sino la gente que apreció, los vecinos que apreciaron esto, vinieron que veían a estos invitados saliendo por el túnel excavado por abajo. Ellos fueron los que dijeron que se le roba, estas personas, estos invitados están robando el utensilio de fulanito, o sea, de Shimón. Ese es el rumor. Dice la Gemara, por un segundo, todavía no me cuadra. Porque también salió ese rumor, también ese es un rumor de utensilios. Pero nosotros dijimos en la Mishnah utensilios y libros. Dice la Gemara, no, Rabbi Jehá Barabá dice el nombre de Rabbi Yohanan, que efectivamente hay que comentar, no nada más utensilios, sino que esas personas apreciaron que salieron con pacas de utensilios y de libros. Sigue preguntando la Gemara, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué? Porque puede ser que estos invitados ladrones, ¿sí? Salieron con libros, utensilios pequeños, ¿sí? Y lo que tiene Reubén son libros, utensilios grandes. Entonces, ¿qué tiene que ver el rumor con lo que tiene él? ¿Sí? Dice la Gemara, dice Rabbi Yosef Bajaina, estamos hablando de un caso que efectivamente la gente que vio que estaban saliendo, dijeron, no, esos mismos libros son los que vimos, ¿sí? Esos mismos libros que tiene ahorita Reubén, esos son los que vimos que salieron. Ese mismo tamaño, ese mismo utensilio, ese mismo tamaño. Dice, listo, el mismo tamaño está solucionado, que es sobre el mismo rumor. Pero puede ser que ese mismo, pero eran más viejos o más nuevos. ¿Quién dijo que son esos mismos? Dice la Gemara, no. Dice el video, estamos hablando de un caso que ellos mismos dicen, ese mismo, exactamente, vimos que la gente se lo estaba sacando de ahí, entonces ese es un rumor válido y por eso cuando hay un rumor efectivamente decimos que ¿qué? Que sí hay por qué decir que se lo robaron y no decimos de que el mismo Shimón lo vendió y él mismo se encargó de sacar el rumor. Así nos explica la Gemara. Seguimos. Umi amarrabaj, ve amarrab, va de majtere de natal kelim viatzapatur, maita mavitmekan kenanhu. Anemile de Knanhu, beba Majtere, te me cara masar no selectala. Abanani que mandó más no selectala, lo. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente, algo técnico, dice la Gemara, algo muy puntual. Dice, básicamente, ¿sí? Rab nos dijo que el caso es que el caso es que los vecinos apreciaron que los invitados que durmieron en casa de Shimón, y de ahí salió el rumor, ¿sí? ¿Cómo salió el rumor? No que el mismo Shimón lo sacó, porque eso si no sirve para nada, sino que los vecinos vieron que los invitados estaban saliendo por el túnel excavado, ¿sí? Con unas pacas de libros y de utensilios, y dijeron, y después dijeron, mira, eso mismo que salieron, eso es lo que tiene ahorita Reubén en sus manos, ¿sí? Dice la Gemara, significa que aunque pasaron por el túnel, aún así decimos que siguen perteneciendo ¿a quién? Al dueño original, o sea, Shimón, y por eso Shimón puede venir y agarrarlos, cogerlos. Obviamente tiene que pagar lo que gastó Reubén, como explicamos, sí, pero sigue perteneciendo a él. Dice la Gemara, no me cuadra que Rab opine así explique. ¿Por qué? Porque Rab dice que si un ladrón viene y entra a casa de otra persona a través del machteret, a través de un túnel excavado, y roba utensilios y sale, está exento de pagar por los utensilios. No tiene que regresar los utensilios al dueño. ¿Por qué? Porque los compró con su sangre. ¿Qué significa? Es una persona que está entrando por túnel excavado para robar, tiene el derecho de matarlo. Entonces, el dueño de la casa tiene el derecho de matarlo a él. Por lo tanto, ya que él vino y lo hizo, ¿sí? Entonces, ya que tiene pena de muerte, ¿sí? Está como comprando lo que está robando, lo está comprando ¿con qué? Con su sangre. Eso significa que ya no pertenece más a quién? Al dueño. Entonces, como en este caso, cuando estamos hablando, acabamos de explicar que en este caso nuestra Mishnah es por un túnel excavado, ¿sí? Y aún así decimos que ¿qué? Que pertenece al dueño y el dueño puede venir y agarrarlo porque se lo robaron. No, señor, no debería estar obligado. Contradicción del mismo Rab. Dice la Gemara, no. Es muy diferente. Todo lo que decimos que el ladrón adquiere lo que robó cuando entra por un máster es cuando entra por el túnel excavado. Que cuando entra, ahí es cuando puede venir el dueño de la casa y matarlo. Pero cuando entró por una puerta normal y se está saliendo por el túnel excavado, al revés, está escapando. ¿Qué lo van a matar? No hay pena de muerte, no hay sangre ahí. Y por lo tanto no lo adquiere. Y por lo tanto sigue siendo el dueño. Por eso el dueño puede venir y decirle, ya que hay un rumor que lo robaste, y así digo yo, dámelo, pertenece a mí, por eso se lo puede coger de regreso. Seguimos.
Amar Raba, lo shanu ela balabait שעשוי למכור כליו. אבל הבעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, לא צריך להדור עליה כולהי. ודילמאי צריך לזוז וזבין. אמר רבא שהרי יצא לו שם גנבה בעיר. Viene Rab y nos dice un punto importante también. ¿Qué acabamos de decir antes? Rab que nos dijo sobre la Mishnah, que todo lo que hay rumor es cuando hay un rumor muy específico, no nada más un rumor general, un rumor que sacaron los vecinos, no el mismo Shimón, y muy específico sobre los mismos utensilios y los mismos libros que se encuentran en manos de ¿quién? De Rubén. El mismo tamaño, el mismo viejo, nuevo, igualito. ¿Sí? Mashma, que si no hay una prueba clara, ¿sí? Entonces en ese caso decimos que ¿qué? No decimos que tiene el derecho de Shimón agarrarlo. Viene Rabbi y nos dice, todo esto que es necesario que el rumor salga sobre estas cosas específicas y haya esta prueba, es únicamente cuando en realidad el dueño de estos utensilios, o sea, ¿quién es el dueño? Shimón, tiene esa costumbre de vez en cuando de vender sus cosas. Entonces, por eso podemos nosotros venir y decir, mira, puede ser que las vendió. Aunque haya rumor, puede ser que las vendió. ¿Quién te dijo que ese rumor es válido? Por eso es importante que haya un rumor con todos los detalles, que haya prueba completa. Pero si es una persona que no vende sus cosas, como hoy en día el dueño de una casa no vende ahorita sus cosas así por vender, entonces si él viene y dice, si salió un rumor que se lo robaron, aunque no tiene detalles, no tienes por qué sospechar que lo vendió. ¿Por qué vas a sospechar que lo vendió? ¿Sí? Así nos dice Raba. Sin embargo, pregunta la hermana un segundo, pero también si él de costumbre no vende sus cosas, puede ser que lo vendió, porque puede ser que, aunque normalmente no las vende, pero puede ser que necesitaba dinero en ese momento. Se puede ser que las vendió, entonces puede ser que el rumor no es verdad. Dice el hermano, el hecho que hay un rumor, ¿sí? Y él normalmente no vende, ¿es suficiente para qué? Para decirte que efectivamente se lo robaron, ¿sí? O sea, la Gemara preguntó, arregla un poquito más, explica un poquito mejor la pregunta. La Gemara pregunta ahorita, si tú me dices que, tú Rab, me acabas de decir que todo lo que es necesario que tengamos prueba de qué fue lo que se robó, y que hay un rumor con detallado y pruebas todos, únicamente cuando, me acaba de decir Raba, únicamente cuando normalmente el dueño, o sea, Shimón, sí está acostumbrado a vender. Entonces, está acostumbrado a vender, aunque hay un rumor que se robó, puede ser que lo vendió, porque está acostumbrado a vender. Entonces, necesitamos tener detalles para que sepamos que efectivamente se vendió, que efectivamente se robó y no se vendió. Pero si es un balabait, un Shimón que no tiene costumbre de vender, no tenemos por qué sospechar que lo vendió, sino decimos que lo robó, que se lo robaron. Pregúntale a Mara, un segundo, ¿quién te dijo? Puede ser que, aunque no está acostumbrado a vender, puede ser que en ese momento justo necesitaba vender para algo. Dice, sí, puede ser, pero la lógica es que si hay un rumor andeando y corriendo y circulando que se lo robaron y no tiene costumbre él de qué, de vender, pues seguramente no lo vendió, sino en verdad se lo robaron. Muy bien, seguimos. Importante antes de seguir dar esta pequeña introducción. En la Mishnah hasta ahorita, si se dan cuenta, el caso es que Shimón, ¿qué dice Shimón? Me robaron mis utensilios o mis libros, ¿sí? ¿Y dónde los encontró? ¿En manos de quién? De Rubén. ¿Y Rubén qué dice? No te los robé, yo los compré. Como explicamos, en este caso asumimos que ¿qué? Que Rubén se lo compró a Leví y Leví probablemente se lo robó a Shimón, cuando hay un rumor, sí, obviamente, cuando hay un rumor. Ahorita todo esto, ¿sí? Es cuando no encontramos y no ubicamos al ladrón. Entonces, lo único que están aquí en el tema es Shimón y Reubén, ¿sí? Entonces, Shimón no tiene con quién dialogar sobre esto, sino únicamente con quién, con Reubén. Y aquí nos dice la Mishnah, ¿sabes qué? Que se lo agarre a Reubén, pero que le pague lo que Reubén pagó por él. Él supuestamente lo compró, que le pague Shimón a Reubén lo que Reubén pagó por eso. Ahorita la Gemara a continuación nos va a hablar cuando efectivamente sabemos quién es el Ganab. Y Shimón puede ir entonces a demandárselo ¿a quién? Al Ganab. Pero por otro lado está en manos de quién. Shimón lo ubicó en manos de quién? Del comprador, de Reubén. La pregunta es, ¿con quién él va a demandárselo? En este caso. Eso es lo que la Mishnah a continuación nos va a hablar. Cuando sabemos y tenemos al Ganab, ¿sí? Al Leví, ya vemos así. ¿Sí? La pregunta es si Shimón se lo cobra a Leví o se lo cobra a Reubén. Se lo cobra a Reubén. No, la pregunta es si se lo quita a Reubén y le paga lo que Reubén invirtió, o se lo quita o le dice a Leví, mira, tú me lo robaste, págamelo, dámelo a mí. ¿Con quién habla? ¿A quién demanda? Esto es lo que vamos a ver. Itmar, veamos la Gemara. Ganab umahar, viajar kajukara ganab,
Rav Mishme de Rabbi Haya Amar Hadin im Rishon. Rabbi Yochanan Mishme de Rabbi Yanai Amar Hadin im Hasheni. Dice la Gemara, efectivamente, si una persona robó unos utensilios, si por decir, si los utensilios pertenecían a quién, a Shimón, usemos los mismos nombres, y vino Leví y se lo robó a quién, a Shimón, y sabemos que el que lo robó quién fue, Leví, y Leví después se lo vendió a un comprador. ¿Cómo se llama el comprador? Reubén. Y después, ¿sí? Y sabemos quién es el ladrón, sabemos que es Leví. Ahorita Shimón reconoce ahorita en manos de quién, de Reubén, sus utensilios. ¿Qué hace ahorita Shimón? ¿Se los quita Reubén o le pide el dinero, el valor de ellos a Leví? ¿A quién lo demanda? Rab en nombre de Rabbi Hía dice, aquí el dueño, ¿quién es el dueño? Shimón, puede demandar su utensilio únicamente del primero. ¿Quién es el primero? El ladrón, Leví, el primero que estuvo en contacto con eso. Porque él lo robó. Entonces debe demandar a Leví, dame mis utensilios. Y que Leví se parta la cabeza ¿con quién? Con Reubén. Pero Shimón, ¿a quién le demanda? A Leví nada más en este caso. No puede hablar Shimón en este caso con Reubén, porque ¿qué tiene que ver aquí Reubén? Hazit. Así opina quién, Rab en nombre de Rabbi Hía, así dice. Sin embargo, Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Yanai viene y dice, no señor, Shimón puede también demandárselo a quién, al segundo. ¿Quién es el segundo? Reubén. Si él quiere puede ir con Leví, o si él quiere puede ir también ¿con quién? Con Reubén y decirle, dámelo de vuelta. ¿Sí? Y eso sí, en este caso, importante aclarar, si se lo quita a Reubén, no tiene que pagarle a Reubén lo que Reubén pagó, porque si sabemos quién es el ladrón, pues Reubén es el que tiene que ir donde Leví a decirle, mira, devuélveme el dinero. ¿Sí? Entre paréntesis. Así nos dice la Gemara. Entonces, en este caso, que sabemos quién es el ladrón, tenemos una discusión. Repito, según Rab, la primera opinión, puede Shimón demandárselo al primero, o sea, al Ganad, o sea, a Leví, únicamente. Rabbi Yochanan me discute y dice, no señor, se lo puede también al Ganad, también al Leví, pero también al Reubén. La pregunta es si discuten o no. ¿Cuál es la explicación aquí? Entonces, la primera explicación es de Rabbi Yosef, que dice que en verdad no discuten. Amar Rabbi Yosef, lo pligi, kan ifne Yehush adini masheni. Kan leachar Yehush adini marishon, vetarba yotledu Rav Hasda. Mira, Rabbi Yosef dice, no hay discusión aquí. Está hablando en diferentes circunstancias, diferentes casos. En el caso de Rabbi Yochanan es cuando los utensilios que se le vendió a quién, al segundo, o sea, que Leví le vendió a Reubén, fue antes de que Shimón hizo Yehush de ellos. Y por lo tanto, sigue perteneciendo este utensilio a quién? A Shimón. Por lo tanto, si sigue perteneciendo a él, Shimón puede demandárselo a Leví o también a Reubén. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pertenece a mí. No ha hecho Yehush. No tiene por qué. Se lo puedo mandar también. A Leví se lo puedo demandar porque me lo robó. Y a Reubén también, ¿por qué? Porque lo tiene y es mío. ¿Sí? Porque no ha hecho Yehush. Sin embargo, Rab, cuando dijo que nada más a quién, nada más a Leví, está hablando en un caso que ya hubo Yehush. Y si ya hubo Yehush, ¿sí? Y después vino Leví y se lo vendió a Reubén, a Yehush, ¿y qué? Shinui Reshut, cambio de posesión. Cuando hay Yehush, Shinui Reshut, lo adquiere ese nuevo Reshut. ¿Quién es el nuevo Reshut? Reubén. Entonces cuando Reubén tiene eso, está teniendo algo que no pertenece a quién, no pertenece más a Shimón. Entonces Shimón no puede venir y demandárselo a quién, a Reubén, sino únicamente puede decirle a Leví, tú me robaste, dámelo de vuelta. ¿Sí? O sea, que no discuten, o sea, que ambos están de acuerdo, básicamente con la opinión de Rav Hasda, ¿sí? Que mencionamos anteriormente. Sí, mencionamos anteriormente la opinión de Rav Hasda en Daf Kuf Yud Alef Amud Bet, que dice que si una persona robó y antes y no hubo Yehush todavía, y se comió en la Gezelá, el dueño puede cobrárselo a quien quiera. Porque no hubo Yehush, se lo puede cobrar a quien quiera. Mientras que no hubo Yehush, básicamente sigue perteneciendo a quién? Al dueño y puede cobrárselo a quien sea. Ambos están de acuerdo con Rav Hasda. Solo que uno opina, uno está hablando en el caso que hubo Yehush, y otro está hablando en un caso que no hubo Yehush todavía. Otra vez, entonces ambos están de acuerdo con la opinión de Rav Hasda. Importante esto de Rav Hasda porque la Gemara lo va a volver a tocar. Que Rav Hasda nos enseña que si alguien robó algo de otra persona y antes de que hubo Yehush vino otra persona y se comió la Gezelá, ¿sí? Vino una segunda persona y se comió la Gezelá, el dueño puede mandárselo al que robó o al que se lo comió. ¿Por qué? Porque ya que no hubo Yehush, ambos hicieron el problema aquí, ambos como si fuera que ambos están robando. ¿Sí? O sea, aquí ambos están de acuerdo con eso, solo que
Y por eso, si no voy Yush todavía, puede venir Shimon y demandárselo, ya sea a Leví, o ya sea a quién, o ya sea a Reubén. Y Rab, que dice que nada más a Leví, no a Reubén, está hablando en un caso que ya hubo Yehush, ya hubo Yehush, Yehush y Reshut, y por lo tanto Reubén ya lo adquiere. Esa es la primera manera como explicar. ¿Quién dice esta explicación? Rab Yosef. Sin embargo, viene Abayé y discute y le pregunta a Rab Yosef. Él dice, no me cuadra. ¿Qué tú me acabas de decir ahorita? Que si no hay Yehush todavía, también Rab está de acuerdo que ¿qué? Que puede venir el dueño original, o sea, Shimón en el ejemplo que dimos, y cobrárselo, ya sea a Leví o ya sea a Reubén, porque no hay Yehush todavía. ¿Sí? Así acabamos de ver. Viene Abayé y le pregunta a Rab Yosef, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen bien. Amarle Abayé, velo pligi, hamatnot que una, que lifnei Yehush dami u pligi. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque matnot que una, los regalos que se le da a los Kohanim, sí, que Israel tiene que darle al Cohen, mientras que no lo ha dado todavía, es Yehush, ¿hubo Yehush o no hubo Yehush? No hubo Yehush. El Cohen nunca hace Yehush de lo que va a recibir. Él nunca hace Yehush. Él siempre tiene esperanza que va a recibir lo que tiene que recibir. Y aún así, vamos a ver, como vamos a explicar ahorita a continuación, que Rab opina, ¿sí?, que también en este caso de Matnot Keuna, que todavía es antes de Yehush, Rab opina que el dueño del Matnot Keuna, ¿quién es el dueño? El Cohen, ¿sí?, puede demandar únicamente del ladrón y no del segundo, y no del comprador. Sí, así vamos a ver que así opina Rab. Y entonces sale que contradice lo que dijimos antes. Antes dijimos, según Rab Yosef dijo que Rab está de acuerdo que si no hubo Yehush, el dueño, Shimón, puede mandarlo al ladrón, o sea, a Leví o al comprador, a Reubén, contradicción. ¿Dónde vemos esto de Matnot Keuna? Vamos a ver, de Tnan. Amarlo mejor limeaya shel para. Vayu baem matanot, notam le Cohen veno menakelo min adamim. לקח ממנו במשקל, נותנו לכהן ומנקל מן הדמים. ואמר רב, לא שנו אלא ששקל לעצמו, אבל שקל לו הטבח, הדין עם הטבח. אימה אף דין עם הטבח, מהו דתימה אין מטרות כהונה כנגזלות כמה שמנן. ולאביי דאמר פליגי, ומאי פליגי? בית רב חסדן. La Gemara pregunta así, o mejor dicho, Abayé, pregunta en contra de Rab Yosef. No me cuadra. ¿Sabes por qué no me cuadra? Como acabamos de decir. Porque la Mishnah de Masejet Julin, página 132a. Está hablando ahí la Mishnah respecto a las matnot que una, los regalos que se les dio de dar a los Kohanim. Hay varios, 24, hay muchos regalos que se le dan a los Kohanim. Uno de ellos es cuando una persona se shechita un animal Julin. Profano, un animal, uno quiere comerlo. En tiempo antes, cuando había Tamikdash, había que darle al Kohen Zroa, Lehayaim y Keivá, la pata delantera derecha del animal, las mandíbulas del animal y las fauces. Sí, el estómago, parte, ¿sí? Hay que dárselo a quién? Al Cohen. Hay que dárselo al Cohen. Hablemos de las fauces. ¿Qué pasa? Dice la Mishnah. Si una persona se le acercó al carnicero y le dice, véndeme por favor las entrañas de la vaca. Y efectivamente se las vende. Y dentro de las entrañas, ¿qué están? Las fauces. Dentro de las entrañas están, ¿qué? Las fauces. En este caso, ¿qué hacemos? Dice la Mishnah, si él le dijo, véndeme las entrañas en general, y le vendió todo, y también le metió ahí, ¿qué? Las fauces. Pues ahí decimos que la venta recae, y no tiene que regresarle el comprador al carnicero dinero, o mejor dicho, el carnicero no tiene que regresarle al comprador el valor de las fauces, porque decimos decimos de que él sabía y ambos sabían de que en verdad cuando estaba pagando por todas las entrañas menos las fauces. Entonces, ¿por qué le entregó las fauces? Para que él se la entregue al Cohen. Sí, así nos dice la Mishnah. Repito, nos dice la Mishnah. Si le dice el comprador al carnicero, véndeme las entrañas de la vaca, y le da todas las entrañas, y dentro de las entrañas, entre las entrañas que hay, las fauces. ¿Sí? En este caso, dice la Mishnah, el comprador debe darle las fauces ¿a quién? Al Cohen. Y el carnicero no debe regresar el dinero en la proporción de las fauces que le va a dar al Cohen. ¿Sí? No tiene que el carnicero devolverle ese dinero ¿a quién? Al comprador. ¿Por qué? Porque decimos que ambos sabían, ¿sí? También el comprador sabía que lo que le está cobrando por las entrañas no incluye las fauces y por ende nunca le cobró por eso. Entonces, ¿por qué se las dio? Para que se la entregue al Cohen.
Pero todo esto es cuando es general. Escuchen bien, todo esto es cuando le compró las entrañas en general. Pero ¿qué pasa si le dice, dame 10 kilos de entraña? Y cada kilo cuesta 20,000 pesos. ¿Sí? O lo que sea. Cada kilo cuesta 20. ¿Sí? Entonces le pesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y le paga cuánto si cada uno vale 20? Le paga 200. ¿Sí? Y entre eso, ¿qué hay? ¿1 kilo de qué? De fauces. Sí, por decir. En este caso, tenemos que decir de que el carnicero le vendió de manera robando las entrañas, porque ahí está que le cobró por el kilo de las fauces. En verdad debería esas fauces ir ¿a quién? Al Cohen. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Dice la Mishnah, escuchen bien, dice la Mishnah, el comprador, ¿sí? Del carnicero, ¿sí? El comprador tiene que dar las fauces al Cohen. O sea que el Cohen se la puede mandar únicamente ¿a quién? Al comprador. ¿Qué nos dice la Mishnah? El comprador se las da al Cohen. O sea que el Cohen nada más puede hablar ¿con quién? Con el comprador. Y el carnicero debe regresarle el valor que le cobró por las fauces. ¿Sí? ¿Le cobraste? No es correcto que le cobres por eso, porque eso es para el Cohen. Así dice la Mishnah. Viene Rabbi y dice, un segundo, todo lo que decimos, que el Cohen habla únicamente ¿con quién? Con el comprador, y el comprador se le entrega las fauces ¿a quién? Al Cohen. O sea que el único contacto del Cohen, ¿quién es? El comprador. Es cuando el que pesó kilo por kilo las entrañas fue el comprador. ¿Sí? De tal manera que el carnicero no fue el que vendió y causó un robo en la venta. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque él no fue el que lo pesó. ¿Sí? Entonces, y por eso el Cohen, el único que puede mandar aquí, ¿quién es? Al comprador. Pero, escuchen el pero, si el que pesó la entraña las entrañas kilo por kilo y entre ellas las fauces, ¿fue quién? El carnicero. En este caso, el que causó el robo, ¿quién es? El carnicero. Entonces, en este caso, el Cohen no va a hablar con quién, aparentemente. Nos dice Rab, en este caso va a hablar el Cohen ¿con quién? Con el carnicero. Aparentemente que se refiere con el carnicero y no con el comprador. ¿Sí? Dice la Gemara, pregunta. Vemos claramente, así dice Rab, vemos claramente que Rab opina que aunque no hubo Yehush, porque aquí todo este tema de Matnot que una que es antes de Yehush, si aquí el Cohen nunca hizo Yehush de nada, ¿sí? Aunque no hubo Yehush, aún así decimos que el dueño original, o sea el Cohen, que es el dueño de los regalos, puede cobrarle únicamente ¿a quién? Al carnicero y no también al comprador. No también al comprador. Y antes que dijimos, no, según todos, si no hubo Yehush, también Rab está de acuerdo que puede venir el dueño original, Shimón, y cobrarle a Leví o a Reubén. Contradicción. Dice la hermana, no. Cuando aquí dice que cuando lo pesó ¿quién? El carnicero, le puedes cobrar al carnicero. No es solo al carnicero. Si lo pesó el carnicero, le puedes cobrar también al carnicero. Y también obviamente al comprador, que es el que tiene las fauces. ¿Sí? Entonces sí cuadra con lo que vimos. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar aquí especial? Nos viene a enseñar que uno hubiese pensado que en Matnot que una no existe robar, ¿sí? No existe robar, ¿sí? Sino pertenece al Cohen y en manos de quien se encuentre se las quitas a él. Y por lo tanto hubiésemos dicho que en este caso, a pesar que normalmente puedes cobrárselo al comprador, al ladrón o al comprador, en este caso ya que las manos la tiene ¿quién? El Matnot que una la tiene el comprador, solamente al comprador. Por eso nos viene a enseñar Rab de que en este caso al carnicero. Pero no se refiere solo al carnicero, sino también al carnicero. ¿Por qué te dice carnicero? Para enseñarte que también, o sea, si no tuviese carnicero, uno hubiese dicho que nada más se puede ¿quién? Del comprador, el que tiene en la mano el Matnot Geuna. Por eso te dice el tema de carnicero, para decirte también carnicero. Ese es el Hidush. Entonces sale Rabotai que respondimos la opinión de Rabbi Yosef, pero aún así, ¿quién respondió? Rabbi Yosef. Pero ¿quién preguntó en contra de Rabbi Yosef? Abaye. O sea que Abaye discute con Rabbi Yosef. Se repito, Rabbi Yosef dice que en verdad estas dos opiniones, Rabbi y Rabbi Yohanan, no discuten. ¿Sí? Si uno está hablando antes de Yehush, otro está hablando después de Yehush. Sin embargo, Abaye viene y dice, no señor. Vemos de que Rab opina, él pregunta en contra de Rabbi Yosef, vemos de que Rab opina que también antes de Yehush no se puede cobrar de los dos, ¿sí? Y Rabbi Yosef responde, pero Abaye se mantuvo con su pregunta,
¿Sí? O sea, que Abayé discute y opina que la discusión entre Rab y Rabbi Yohanan es discusión, porque ambos discuten también, inclusive en el caso, antes de Yehush. Dice la Gemara, y Abayé, que dice que discuten, pues ¿en qué discuten? Se discuten en la opinión de Rav Hasda. Antes dijimos que Rav Hasda opina que si antes de Yehush, pues sí, pues le puede cobrar a quien sea. Así opina Rav Hasda. Discuten si es así o no. Uno dice, no, si es antes de Yehush, no le puede cobrar a quien quiera. Si uno dice que sí, otro dice que no. Uno dice como Rav Hasda que le puede cobrar a quien quiera, otro dice que no. ¿Ok? Que discuten justamente en este punto. Entonces, por ahorita tenemos dos maneras como explicar. Primera, repito, Rabbi Yosef, que no discuten. Segunda, Abayé, que discuten. ¿Sí? ¿Y en qué discuten? En la opinión de Rav Hasda, en la lógica de Rav Hasda. Tercera explicación, dice la Gemara Rav Zevid Amar, que gon shenitiashu bealim beyad lokeach velo nitiashu beyad ganav. ובהפליגי, מר סבר ייאוש ואחר כך שינוי רשות קני, שינוי רשות ואחר כך ייאוש לא קני, ומר סבר לא שנה. Otra explicación es de Rav Zevid. Dice Rav Zevid, en verdad, cuando no hubo ייאוש, ya sea Rabbi Yohanan, ambos están de acuerdo con Rav Hasda, que efectivamente el dueño original, o sea Shimón, puede cobrar lo que le pertenecía, ya sea a Leví que se lo robó, o ya sea a Reubén que se lo compró a Levi, ¿sí? Y en eso no hay discusión. Pero cuando cada uno hizo su opinión, sí están discutiendo, pero en otro punto. No en este punto, sino en otro punto. Escuchen bien cuál es este punto. Cuando ya hubo Yehush, pero cuando ya estaba en manos de ¿quién? Del comprador. O sea, Shimón hizo Yehush, mejor dicho, a Shimón se lo robó Leví, y Leví se lo vendió a Reubén se lo compró a Leví. Y después de que Reubén se lo compró a Leví, ahí es cuando usa Yehush. De tal manera que hay Yehush y Shinui Reshut, pero en vez de haber primero Yehush y después Shinui Reshut, primero hubo Shinui Reshut, cambio de posesión de Leví a Reubén y después Yehush. Rabbi Yohanan opina que en este caso, si hubo Yehush y después Shinui Reshut, efectivamente lo adquiere, pero al revés no lo adquiere. Y por lo tanto el dueño puede venir y cobrárselo ya sea a Leví o ya sea a Reubén, porque aunque hubo Yehush y Shinui Reshut, pero no hubo primero Yehush y Shinui Reshut, sino primero Shinui Reshut después Yehush, no sirve. Sin embargo, Rab opina, no hay ningún problema. Yehush y Shinui Reshut Kani, también Shinui Reshut y después Yehush también Kani. Y por lo tanto aquí, aunque primero hubo Shinui Reshut y después Yehush, Reubén lo adquiere y por lo tanto, Shimón no lo puede cobrárselo a Reubén, sino únicamente a ¿quién? A Leví. Esta es la tercera manera como explicar. Cuarta manera como explicar. Rapapá Amar, Beglima de Kul Alma lo pligi de Adar le mare. Veaja beasubo takanat ashuk kamiflegi. Rav Mishmed Rabbi Haya Amar, Adinim Arishon, Diná de lokeach de lishkol zuz de miganab, velo asubo takanat ashuk. ורבי יוחנן משום דרבי ינאי אמר, הדינים השני דינא דלוקח דלישקול מבעל הבית, ואסובו תקנת השוק. וסבר רב לא אסובו תקנת השוק, והרבונה תלמידי דרב הווה, וחנן בישה גנב גלימי וזבנה, עתה לקמא דרבונה אמר להוא גברא, זיל שרי אביתך. שאני חנן בישה, כיוון דליקה להשתלום ממיני, que lo קרדמי. Ok, Rapota, escuchen esta cuarta explicación. Es importante prestar atención porque es un poco más complicada. Dice Rav Papá, Rav y Rabbi Yohanan, que cuando cada uno de ellos dice su opinión, están hablando en un caso que aún no hubo Yehush. Y efectivamente, si robaron, ¿qué fue lo que robó Leví? Un utensilio ¿de quién? De Shimón, ¿sí? Pongamos que le robó una prenda. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Otra vez, Leví le robó a Shimón algo y Rubén se lo compró a Leví después. Vamos a decir que ese utensilio es una prenda. Perfecto. Dice Rapapá, repito, Rav y Rabbi Yohanan está hablando cuando aún no ha hecho Shimón Yehush. Y no hay discusión entre ambos. Ambos están de acuerdo de que efectivamente lo que robó Leví, no hay duda que ya sea Rav ya sea Rabbi Yohanan, están de acuerdo de que hay que regresar la prenda ¿a quién? La prenda en sí, ¿a quién? A Shimón. Entonces, si está ahorita en manos de Reubén, ambos están de acuerdo de que se le puede cobrar a Reubén. Le puede decir, dame la prenda. La pregunta es, y la discusión entre ellos es, si hay aquí Takanat Hashuk o no. El decreto que hicieron Jajamim, llamado decreto del mercado. Takanat Hashuk, si hay o no hay. ¿Qué significa Takanat Hashuk? Expliquemos.
una persona que compra unos objetos robados. ¿Sí? O sea, pongamos el caso, Shimón tenía unos objetos, unas prendas, se las vendió a quién? Y vino Leví, perdón, y no las vendió, se las robó a Shimón. Y bien, Leví se pone en el mercado y empieza a vender lo que robó. ¿Sí? Y aún Shimón no ha hecho Yehush. En este caso, Meikar Adin, hay que regresarle al dueño. ¿Sí? Shimón puede venir y como no ha hecho Yehush, se lo puede agarrarle a Reubén, al comprador, se lo puede agarrar. Y nunca ha hecho Yehush, te lo puedo agarrar a ti. ¿Sí? Pero si es así, va a salir de que mucha gente inocente va a ir al mercado, va a comprar algo y ese algo en verdad es robado y al final ¿qué van a pasar? Se lo van a quitar a él, Hazit. Gravísimo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que las personas no van a comprar más al mercado. Entonces la economía va a caer. Jamín vinieron y hicieron una takaná, un decreto por beneficio de esta situación, que efectivamente los dueños, Shimón puede agarrar lo que le robaron, pero tienen que pagarle lo que ellos gastaron. Si Reubén pagaron 10 por esa prenda, Shimón puede venir y quitársela a Reubén, pero tienen que darle a Reubén 10. Y después él puede ir a analizar eso después con el ladrón, después vemos. Takanat Ashuk. ¿Por qué? Para eso es para qué, para poder mantener el mercado, porque si no, la gente no va a ir a comprar, porque el inocente va a ir a comprar, después se lo van a quitar y después es que no compro. Entonces, para que la gente se incentive a comprar, decimos, ¿sabes qué? Aunque esté robado, no te lo van a quitar si tú compraste de manera inocente, no te preocupes. Y si mejor dicho, te lo van a quitar, pero te van a pagar lo que tú pagaste por eso. No te preocupes, no vas a perder, exactamente. Ahorita, la Gemara entiende hasta ahorita que este concepto de Takanat Ashuk nada más es cuando no hemos reconocido al ladrón. Pero si ya reconocimos al ladrón, pues en ese caso ya puede venir y demandarlo al ladrón. Entonces ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos de que Shimón se lo puede quitar a Reubén y Reubén se lo va a cobrar después ¿a quién? Al ladrón. ¿Sí? Sin embargo, viene la Gemara y dice, en esto justamente discuten. En este caso, ya reconocimos al ladrón. Si Ukara ganaba, estamos hablando de un caso que ya sabemos que Leví es el ladrón. Entonces viene Rav, el nombre de Rabbi Jía, si la primera opinión opina, de que en este caso, Shimón, el dueño, puede demandar a quién? Al primero. ¿Quién es el primero? Al ladrón. Muy bien, a Leví. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no hay Takanat Ashuk. Otra vez, Takanat Ashuk es que normalmente ¿qué? Takanat Ashuk te dice, Shimón se lo puede quitar a quien no tiene, Reubén, el comprador final, y le paga después a él. ¿Sí? Aquí dice, no hay Takanat Ashuk. ¿Por qué no hay Takanat Ashuk? Porque ya sabemos quién es el ladrón. Entonces vete a hablar con el ladrón. ¿Así opina quién? Rav. Por eso él dice, nada más puedes demandar a quién? A Leví. No, a Rubén no se lo puedes, no hables con Rubén. Sin embargo, Rabbi Yohanan, la segunda opinión, viene y dice, puede la persona, Shimón, demandar también a Reubén. ¿Por qué? Porque también aquí aplica Takanat Ashuk. Takanat Ashuk aplica no nada más cuando no reconocemos al ladrón, sino también cuando reconocimos al ladrón. O sea, por lo tanto puede venir Shimón y quitárselo a Reubén. En este caso Reubén después se lo va a quitar a quién, va a cobrar el dinero que pagó. ¿A quién? A Leví. Así nos dice la Gemara. Así nos explica esta cuarta opinión. Rapapá, la explicación entre la discusión que hay entre Rabbi y Rabbi Yohanan. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto, no me cuadra. ¿Sí? Porque ¿qué acabamos de decir? Que Rab opina que cuando reconocimos ya al ladrón, no hay Takanat Ashuk. ¿Sí? Así que la primera opinión, no hay Takanat Ashuk. Dice, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque Rabuná era alumno de Rab. Y si Rabuná era alumno de Rab, probablemente está de acuerdo con todas las alajot de su maestro, de Rab. Y hubo una historia con una persona llamada Hanan Bishá. ¿Qué es Hanan Bishá? Hanan el malvado. Sí, así se llama una persona así, que robó una prenda. Y, o sea, era el Leví, este Hanan Bishá, básicamente. Y la vendió a Reubén. Se la robó a Shimón, por decir. El Hanan Bishá era el equivalente a Leví. Y se la vendió a Reubén. Y vino el dueño de la prenda, o sea, vino Shimón enfrente de Rabuná. Y le demandó a quién? Demandó al ladrón, a este Hanan Bishá. Le dice Rabuná
Al dueño, a Shimon, no hay ningún problema. Si tú quieres tu prenda de vuelta, no hay ningún problema, pero debes redimirla. Se la puedes quitar a Reubén, pero debes, ¿qué? Pagarle a Reubén lo que él pagó. O sea, ¿qué es esto qué? Takanat Hashuk. Eso es Takanat Hashuk. Se la puedes quitar, pero tienes que pagarle. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos claramente que Rabuna opina que aunque reconocemos al ladrón, al Hanan Bisha este de acá, aún así aplica Takanat Hashuk y puede venir el dueño y quitársela a Reubén y pagarle por lo que él pagó, el valor que él pagó. Como tú me dices antes, que Rab opina que cuando reconocimos al ladrón ya no hay Takanat Hashuk. ¿Sí? Dice la Gemara, no, aquí es diferente. Hanan Bisha, aquí fue el ladrón. Este Hanan Bisha era tan malo, ¿sí?, que era imposible de sacarle dinero a él. ¿Sí? Imposible. Entonces es como si fuese que no existe el ladrón. Porque todo el concepto de que reconocemos al ladrón, ¿qué significa que lo reconocemos? Reconocemos y por lo tanto puedes demandarlo a él y quitárselo a él. Pero aquí, que conocemos al ladrón, lo conocemos muy bien que no paga nada, por lo tanto es como si fuese que no existe el ladrón. Es como si fuese que no reconocemos al ladrón y por eso en este caso aplica Takanat Hashuk, porque es como si fuese que no lo hemos reconocido. Así dice la Gemara. Seguimos a Marrava. Im gana mefursamu lo asubo Takanat Hashuk. Vea Hanan Bisha de mefursam hava veasubo Takanat Hashuk. Neide mefursam le bishuta le gnebuta lo mefursam. Viene Rava y nos dice una limitación interesante. Nos dice Rava lo siguiente. Quiero que sepas que si el vendedor, ¿quién es el vendedor? Leví, ¿sí?, el que robó, ¿sí?, el que se lo robó a Shimon y lo vendió a Reubén. Si el vendedor, este ladrón, es conocido como ladrón, todo el mundo lo sabe, en este caso no hay Takanat Hashuk. ¿Por qué no hay Takanat Hashuk? ¿Cuál es Takanat Hashuk? La Takaná es algo a favor del comprador. ¿Sí? Si te lo quitan, no te preocupes. No te van a dejar sin nada, te van a pagar a ti. Todo esto es únicamente cuando no sabíamos que Leví es un ladrón, que la gente no sabía que era un ladrón, pero si sabía que era un ladrón, Reuben, ¿por qué tú te metes a comprárselo a él? Sabes que es un ladrón, ¿para qué te metes? Entonces en ese caso no hay Takanat Hashuk y por lo tanto puede venir Shimon a agarrártelo y no pagarte nada. ¿Ok? Pregúntale, pero no me cuadra. Porque acabamos de ver en la historia que Hanan Bisha, que era conocido como malvado, y aún así aplica Takanat Hashuk. Dice la hermana, no, ahí todo el mundo sabía que era malvado, pero no sabían que era ladrón. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aplica Takanat Hashuk. Lo que yo dije Rava, dice la hermana, todo lo que dijo Rava es cuando todo el mundo sabe que es ladrón, este Leví, ¿sí? Ahí no aplica Takanat Hashuk a favor del comprador, porque ¿para qué le compras a un ladrón si sabes que es ladrón? Muy bien. Hanan Bisha era conocido que era malo, no que era ladrón, otra cosa. Seguimos, Rapotai. Itmar. Ganav upara bejovo, ganav upara behekefo. Lo asu bo Takanat Hashuk. De hambre lo adaatat de hanu yahavit, yehivat lemidi. Escuchen bien. Shimon tenía un objeto. Vino Leví, ¿y qué le hizo? Vino Leví y se lo robó. ¿Sí? Y Leví después no lo vendió, como lo que estuvimos hablando hasta ahorita. Hasta ahorita estuvimos hablando que Leví se lo vendió a Shimon, se lo robó a Shimon y después se lo vendió a Reubén. ¿Sí? Bien, la Gemara nos dice el siguiente caso, que es diferente. Similar, pero diferente al final. Leví se lo robó a Shimon. Y Leví una vez robó ese objeto, pagó con eso una deuda que él debía. No se lo vendió a Reubén, sino con eso pagó una deuda que él tenía. O, un caso similar, pagó con eso un crédito que tenía pendiente. Le había comprado algo a alguien y no le había pagado ese crédito. Agarró con ese objeto que robó, le pagó el crédito a esa persona. En este caso, nos dice la Gemara, no aplica Takanat Hashuk. Y por lo tanto, si no hay Takanat Hashuk, puede venir Shimon y quitarle ese objeto al prestamista. Aquí Reubén es el comprador. Otra vez, aclaro para que esté claro. No dije Reubén porque no quiero confundir. Leví le robó a Shimon. ¿Sí? Leví le robó a Shimon. Y Leví no lo vendió a Reubén, o sea que Reubén no es comprador en este caso, sino Leví agarró ese objeto para pagar una deuda o para pagar un crédito pendiente de algo que había comprado a alguien que no lo había pagado.
¿Sí? Vamos a decir que Reubén era el prestamista en ese caso, el crédito pendiente era con Reubén. ¿Sí? En este caso puede venir Shimón y quitárselo a Reubén y no aplica Takarat Hashuk y por ende no tiene que pagarle a Reubén nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. La batata de anu yeivat le midi. Cuando aquí la persona hizo el préstamo, ¿sí? Reubén le dio el préstamo o le dio un objeto sin que le pague y se lo dejó con crédito, ¿sí? Hablemos del caso de préstamo, que es lo mismo para no estar hablando los dos, ¿sí? Cuando le dio el préstamo, no se basó en que le va a dar un objeto. Y explico un poco mejor. Cuando una persona va, vamos a hablar del caso clásico de Takarat Hashuk. Reubén va y compra de Leví en el mercado. Cuando él está pagando, ¿sí? ¿Por qué está pagando? Para recibir el objeto. Por ende, ahí es cuando aplica Takarat Hashuk, que si vienen y se lo quitan, pues págale lo que él pagó, porque si no van a parar de comprar, porque todo lo que él dio el dinero es para recibir un objeto y se puede quedar con él. Pero aquí en este caso, Reubén dio un préstamo a Leví independientemente del objeto, porque no, cuando le dio el préstamo, Reubén le confió en Leví que Leví se lo iba a pagar. Después de un tiempo, vino Leví y le pagó a Reubén ¿con qué? Con el objeto. Y ese objeto es robado. Cuando viene ahorita Shimón y se lo quita, pues ahorita vuelve a la situación anterior que Reubén sigue confiando en Leví que un día se lo pague. Pero nunca cuando Reubén le dio el préstamo, nunca dijo, le doy el préstamo porque me va a dar eso robado. No, cuando se lo dio porque se lo dio. Por lo tanto, aquí no aplica Takarat Hashuk. ¿Entendieron la diferencia o no entendieron la diferencia? Explico otra vez. El Takarat Hashuk es cuando yo pago dinero y pago a través que me estés dando para que me des tú el objeto. Este objeto. Si me lo quitan, me está haciendo algo grave. Voy a parar de comprar las cosas. ¿Por qué? Porque me lo están quitando. Yo pagué para esto y me lo quitaron. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos Takarat Hashuk? Y le decimos, ¿sabes qué? Si me lo quitan, págame. Pero en este caso, Reubén le dio un préstamo a Leví. Y Leví pagó ese préstamo con un objeto robado. Ahí sabes que se lo puedes quitar a Reubén. ¿Por qué? Porque Reubén se lo dio el préstamo a Leví independientemente de este objeto robado. Se lo dio mucho tiempo antes, nada que ver con esto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se lo quites? Todavía va a estar pendiente la deuda de Leví a favor de Reubén y ya, como antes. No tiene nada que ver. Así nos dice la Gemara. Se no aplica Takarat Hashuk en un préstamo pasado, básicamente. En un crédito o un préstamo pasado. Sigue diciendo la Gemara. Mashkanta shave matan bemea asubo Takarat Hashuk. Shave beshave amemar amarlo asubo Takarat Hashuk. Marzutra amar asubo Takarat Hashuk. Virgeta asubo Takarat Hashuk. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Escuchen este caso interesante también, pero es la misma idea. ¿Qué pasa? Una persona le presta a otra persona 100 zuz. ¿Sí? Pongamos aquí el prestamista. Bueno, pongamos un nombre para no confundir. El prestamista le dio al prestatario ¿cuánto? 100 zuz. Y el prestatario le da como garantía al prestamista un objeto de garantía que vale ¿cuánto? 200 zuz. ¿Sí? Y al final nos dimos cuenta que ese objeto de garantía de 200 zuz, ¿qué es? Es un objeto robado. En este caso, aplica Takarat Hashuk. ¿Por qué? Porque efectivamente le dio el prestamista al prestatario el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué le prestó el dinero? Porque el prestatario le está dando ¿qué? Una garantía. Entonces, por lo tanto, si te lo di basándome en esa garantía y al final no me doy cuenta que he robado, pues me lo pueden quitar, pero que me paguen lo que vale, que me paguen lo que me está valiendo a mí. O sea, todo esto es cuando la garantía vale 200 y el préstamo es 100, que normalmente es así. Cuando una persona hace un préstamo, agarra una garantía que vale más que el préstamo. Pero, ¿qué pasa en el caso que el préstamo es de 100 y el prestamista tomó una garantía que también vale ¿cuánto? Vale 100. Y después nos dimos cuenta que es robado. En este caso, Amemar viene y dice, no hay Takarat Hashuk. ¿Por qué? Porque normalmente no existe recibir una garantía que tenga el mismo valor de ¿qué? Del préstamo. Entonces, seguramente, si él lo recibió es porque él se está basando no en la garantía, sino se está basando en que está confiando ¿quién? En la persona. Entonces, ya que no está basando en la garantía, entonces si después no me cuenta que la garantía es robada, pues no aplica Takarat Hashuk. Porque Takarat Hashuk es únicamente cuando doy dinero o hago algo por lo que me estás dando que es robado. Ahí es cuando aplica Takarat Hashuk. Entonces aquí no aplicaría Takarat Hashuk. Sin embargo, Masutra dice que también en este caso hay Takarat Hashuk.
Caso similar, Zevina Shave Beshave, Asubo Takanat Ashuk, Shave Mea Bematan, Rav Sheshet Amar Asubo Takanat Ashuk, Rava Amar Asubo Takanat Ashuk. El próximo caso es cuando hay un objeto que está siendo vendido en el mercado según su valor real, ¿sí? Vale por decir 100 y lo está vendiendo en 100 y la persona paga 100. Entonces, cuando la persona pagó 100, está pagando 100 ¿por qué? Porque vale 100. Y después nos dimos cuenta que ese objeto está ¿qué? Robado. Ahí aplica Takanat Ashuk. ¿Por qué? Porque él dio los 100 porque se basó en recibir eso. Entonces al final fue robado, aplica Takanat Ashuk. Que cuando fue basado en... Takanat Ashuk nos dice cuando lo hizo basándose en eso y al final no fue, ahí Takanat Ashuk. Y por ende también se lo quitan, pero tienen que pagarle. Pero, un segundo. Pero, si el objeto vale 100, el valor real es 100, y el comprador pagó por eso ¿cuánto? 200, ¿sí? Ahí hay mahloket. Rav Sheshet opina que no hay Takanat Ashuk, porque el hecho que pagó 100 más por algo que vale 100 nada más, él pagó 200 en vez de 100, pues está demostrando que de la misma manera que le está regalando 100 más, también los primeros 100 son como regalo. En verdad se lo está dando como regalo y no para recibir ese objeto, y por lo tanto no aplica Takanat Ashuk. Sin embargo, Rava dice, sí hay Takanat Ashuk por los primeros 100. ¿Sí? Y la halajá respecto a todos estos casos es Veilgeta Behul, Asubo Takanat Ashuk, Levar mi Ganabu para Bejo, Ganabu para Bekefo. La demanda en todos estos casos es de que efectivamente aplica Takanat Ashuk, menos en los primeros dos casos. ¿Cuáles son los primeros dos casos? Cuando Leví le robó a Shimón y el objeto robado se lo dio con eso pagó un préstamo que le debía a Reubén o un crédito pendiente que tenía con Reubén. Sí, préstamo y crédito es casi lo mismo. Préstamo es un préstamo monetario, crédito es, le había fiado porque le había comprado, le había vendido Reubén algo a Leví, nunca se lo había pagado y ahorita se lo está pagando. Ahí sí no aplica Takanat Ashuk, pero el resto sí aplica. Seguimos. Avimi Barnazi Hamua de Rabin, Habe Masik Beau Gabra Arbazuze. Ganav Gelima Tiani Ale. Osfe Arbazuze Harini. La Sofu Kara Ganav. Atale Kamed Rabin Amar. Kamae Ganavu para Bejovolova y le meta Levelomidi. Ana Arbazuze Harini. Shekol Zuzach Badar Gelime. Matkifra Rav Cohen. No señor. Vedirma Gelime Beani Zuze Kamaya Vene Ale. Ganavu para Bejovo. Ganavu para Bekefo. Brazuze Batra. Emune Emne Kieje de Mene Meikara. Y Galgel Milta mata le camé de Rabbi Abba Omar y el Geta que Rav Cohen. Escuchen esta historia interesante. La historia es así. Avime Barnazi era suegro de Rabina, ¿sí? Era suegro de Rabina. Así se llamaba. Avimi Barnazi, llamémoslo Avimi, más fácil. Avimi, suegro de Rabina. A él le debían, una persona le debía 4 zuzim. 4 zuzim. Pongámosle el nombre a esa persona. Reubén le debía a Avimi, ¿cuánto? 4 zuzim. Bueno, este Reubén tenía que pagarle a Avimi. Robó una prenda. Reubén robó una prenda de otra persona. ¿Sí? O sea, que pongamos otro nombre para que sea concuerde con los casos anteriores. ¿Sí? A Avimi le debían a él 4 zuzim. ¿Quién le debía? Leví. ¿Sí? Vino Leví. Tenía que pagarle. No tenía 4 zuzim. ¿Qué hizo? Robó una prenda, Leví. Y después de que robó esa prenda, ¿qué hizo? Con esa prenda le pagó a Avimi. Y después de que le pagó, le dice, ¿sabes qué, Avimi? ¿Me puedes dar otros 4 zuzim más? ¿Qué hace Avimi? Con gusto. Le da otros 4 zuzim más. Y al final nos dimos cuenta que en verdad Leví, el prestatario, robó la prenda y con eso fue lo que le pagó a Avimi. Y vino el el dueño original de la prenda, llamémosle que Shimón, ¿sí? Y fue a cobrárselo a quién, a Avimi, que Avimi tenía la prenda, ¿sí? Devuélvemela. Bueno, fueron enfrente de Rabina. Le dijo Rabina, te voy a explicar, escuchen bien. Los primeros 4 zuzim, ahí no aplica Takanat Ashuk. ¿Por qué? Porque la razón que le dio a Avimi, ¿quién fue que dijimos? A Leví, ¿sí? La razón que le dio los 4 zuzim es porque confiaba en él, porque ahí todavía no le había dado ninguna prenda. ¿Sí? Confiaba en él, entonces no aplica Takanat Ashuk, ¿sí? Pero los segundos 4 zuzim que agarró, ahí se aplica Takanat Ashuk. ¿Por qué? ¿Por qué le dio otro préstamo de 4 zuzim? Porque le dio una prenda.
Entonces, si es por la prenda, por eso le dio otros 4 zuzim. Entonces aplica Takanat Ashuk ahí. Y por lo tanto, puedes ir y cobrarte los 4 zuzim de el dueño y regresarle. O sea, puede venir Avimi, el dueño Shimon puede cobrarle a Avimi la prenda, pero puede quitarle la prenda, pero tiene que darle los 4 zuzim. ¿Por qué? Porque los segundos 4 zuzim, ¿por qué se lo dio? Porque le había dado antes de darle la prenda. Sin embargo, vino Rav Kohen y dice, ¿qué estás hablando? La prenda se la dio para pagar los primeros 4 zuzim. Los primeros 4 zuzim se lo prestó, ¿por qué? Porque confiaba en él, no por la prenda. Después vino la prenda y con eso pagó los 4 zuzim. Ahorita, ¿por qué después otra vez le hace un segundo préstamo? Como el primero, porque confía en él, no por la prenda. La prenda es nada más para pagar el primer préstamo. La razón que hizo un segundo préstamo no es por la prenda, es porque confía en él, igual que el primero. Entonces, ambos no son por la prenda, ni el primero seguro que no, pero tampoco el segundo, dice Rav Kohen. Y por lo tanto, dice Rav Kohen, discute Rav Kohen y dice que la halajá es que efectivamente no aplica Takanat Ashuk y por lo tanto puede venir Shimon y quitárselo a Avimi y no pagarle nada. Efectivamente, este tema, Mahloket, llegó este tema enfrente de Rabbi Abau, y Rabbi Abau dice que la halajá es como Rav Kohen, como la segunda opinión. Así que también es lógico. Otra vez, porque el segundo préstamo no lo dio por la prenda, como garantía que recibió. No, la prenda fue pago del primer préstamo. ¿Sí? El primer préstamo, ¿por qué lo hizo? Nada que ver con la prenda. Cuando lo hizo no había prenda. Después, la prenda hizo para pagar el primer préstamo. Después hizo un segundo préstamo. ¿Por qué hizo el segundo préstamo? De la misma manera que hizo el primero. Nada que ver con la prenda. Por lo tanto, no aplica Takanat Ashuk. Otra historia al respecto. Narsha'a ganav sifra. Zavne le papuna'a betmanan zuze. Az al papuna'a zavne le bar mehoza'a במאה ועשרים זוזה. לסוף הוכר הגנב. אמר אביי ליז על מראה דספרה ויאיר להם למר מחוזה, תמנן זוזה ושקיל ספרה. ואז דיבר מחוזה ושקיל 40 מפפונאה. מה תקיף לרב וענו? השתה לוקח מגנב עשו בו תקנת השוק, לוקח מבעיה. אלא אמר רבא ליז על מראה דספרה ויאיר להם למר מחוזה, 120 זוזה ושקיל ספרה. וליז על מראה דספרה ולישקול 40 מפפונאה ותמנן מן השעה. Escuchen en este caso esta historia Rapotay, pero es importante recordarse los nombres para no hacernos para no embolatarnos, como decimos, para no confundirnos. Una persona de la ciudad de Narsha'a, llamémoslo a esta persona Narsha'a, robó un Sefer Torah. Un Sefer Torah o robó un Sefer, un libro, sí, lo que sea. Narsha'a, ¿qué es el ladrón? Digamos que el dueño, ¿quién es? Shimon, digamos que el dueño es Shimon. Vino Narsha'a, y se lo robó a Shimon, este libro. Una vez Narsha'a lo robó, se lo vende a un comprador. ¿Y quién es el comprador? Papuna'a, una persona de la ciudad de Papún, sí, de Papunia. ¿Y en cuánto se lo vendió? En 80 zuz. Sí, o sea que el primer comprador del ladrón, ¿cuánto pagó? 80. Después vino Papuna'a y se lo vendió a alguien de la ciudad de Mehoza'a. ¿Pero por cuánto? Le ganó un poquito más. Él lo compró por 80, él lo revendió ¿por cuánto? 120. ¿Sí? Se ganó un 50%. Buen negocio. Y después se dieron cuenta, ¿sí?, que el Narsha'a, el primero que lo vendió al primer comprador. Hay dos compradores aquí, ¿sí? Dos compradores. Está el vendedor primero, que es el ladrón, se lo vendió a Papuna'a y Papuna'a se lo vendió a Mehoza'a, ¿sí? Se dieron cuenta que el Narsha'a en verdad no es de él el libro, sino es un ladrón. Y viene ahorita el dueño de este libro, de este Sefer, viene Shimon, y le dice al último comprador, que quién es, el Mehoza'a, le dice, Habibi, esto es mío, me lo das, por favor. Dice Abayé, en este caso, tiene que ir el dueño del libro, o sea, Shimon, y darle únicamente 80 zuz, que es el valor de la primera venta, al Mehoza'a. Pero el Mehoza'a pagó ¿cuánto? 120. Que vaya al Mehoza'a y le cobre al Papuna'a los 40 adicional. Le dieron 80, él gastó 120, esto doy 80, que fue el valor real de la primera venta, y las 40 adicional, cóbraselo ¿a quién? Al primero. Así opina ¿quién?
Abaye. Sin embargo, viene Rabba y dice, no, ¿cómo crees? Si hay takanata shuk respecto al comprador del ladrón, ¿con shiken que vamos a hacer takanata shuk respecto a quién? Al comprador del comprador. Por lo tanto, al comprador del comprador no lo vas a hacer, no le vas a quitar eso y darle 80 y que pierda el 40 y vaya a pelearse con el otro, sino que tienes que hacer, al último que tienes que hacerle, por eso viene Rabba y dice, al último, el dueño del libro puede quitárselo al último, puede quitárselo a quién? Al mejozá, al último, pero tiene que darle ¿cuánto? 120 completos, ¿sí? Pero el dueño del libro está perdiendo, porque me la se vendió por 80, pues que el dueño del libro vaya en donde el segundo, el papuná, ¿sí? Y le cobre 40, la diferencia esa, y después vaya donde Narsha y le cobra los 80. Pero ¿quién tiene que hacer toda esta vuelta? El dueño del libro. Porque seguro que si hacemos takanata shuk al comprador del ladrón, kol shiken, que al comprador del ladrón le damos el takanata shuk, entonces ese comprador del comprador, o sea, el mejozá, si pagó 120, se lo vas a quitar, tienes que darle 120. Entonces, ¿cómo hacer para salvar el dinero? Porque él pagó 120 al último, no tiene que pagar nada. Así que le tiene que cobrar 80 y 40. ¿Sí? Mahloket. Seguimos, Rabotai. Próxima Mishnah. Zeba bechavito shel yain vezeba bechado shel devash. נסדקה חבית של דבש ושפך זה את עינו והציל את הדבש לתוכו, אין לו אלא שכרו. ואם אמר אציל את שלך ואתה נותן לי את דמי שלי, ואתה נותן לי דמי שלי, חייב ליתן לו. Expliquemos esta primera parte. Nos dice la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa? Dos personas que estaban caminando en la calle. Uno tenía un barril de vino y otro tenía un barril de miel. Y de repente se craqueó, se rompió, se fisuró el barril de miel. Que la miel cuesta más que el vino. ¿Sí? Vino el del vino. Si vino el del barril del vino y para salvar a la miel de su compañero, agarró su barril, vació y tiró y perdió todo su vino y usó ese barril para meter adentro la miel. En este caso, ¿qué es lo que se merece? ¿Qué es lo que se merece? El del barril de la miel. Perdón, ¿qué es lo que se merece? El del barril del vino, que perdió su vino. Lo único que se merece es el valor de su trabajo y ya. ¿Sí? El valor es su trabajo y ya. Y el dueño el dueño de la miel tiene que pagarle al del vino dos cosas, perdón, el valor del trabajo y el valor del barril, que le prestó el barril nuevo, ¿sí? Pero no tiene que pagarle el valor del vino que perdió. Sin embargo, si le dijo el del vino al de la miel, antes de que tiró su vino, mira, voy a salvar tu miel, pero con condición que tú me vas a dar también el valor del vino que estoy perdiendo. Y el de la miel aceptó esa condición. En este caso, obviamente, el de la miel va a tener que pagar el valor del vino que se perdió. ¿Sí? Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, aparentemente muy similar, ¿sí? O mejor dicho, no aparentemente, muy similar. Shataf nachal jamoró, vajamor javero. Shelo yafe maneh, veshechavero matayim, veiniach ze את שלו והציל את של חברו, אין לו אלא שכרו. ויאמר לו, אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, חייב ליתן לו. ¿Qué pasa si vino un río y se llevó a dos burros? Al burro de uno mismo, de Reubén por decir, y al burro de Shimón. ¿Sí? El burro de Shimón valía 100. El de Reubén, bueno, no sé cuál es. El de Reubén valía ¿qué? 100. ¿Y el de Shimón cuánto vale? El burro, más grande, más bonito, vale 200. ¿Y los dos están en dónde? En el río, ahogándose. Viene Reubén y dice, ¿sabes qué? El mío vale 100, haram que yo salve el mío. Voy a salvar el de mi amigo que vale ¿cuánto? Vale más. Y va Reubén y salva el de su amigo. ¿Sí? Y pierde el suyo. Aún así nos dice la Mishnah, lo único que puede cobrarle a su amigo, lo único que Shimón está obligado a pagarle a Reubén es el trabajo de salvar al burro de Reubén. Pero Shimón no está obligado a pagarle el valor del burro de Reubén que se perdió. ¿Sí? No es necesario. Sin embargo,
Si Reubén le dijo claramente a Shimón, le dijo una condición, mira, yo voy a salvar tu burro, que vale más que el mío, pero con una condición, que me pagues el valor del mío. Y él aceptó la condición, pues en este caso obviamente Shimón va a tener que pagarle no solamente el trabajo, sino el valor del burro que perdió Reubén. Sí. Igual que el caso anterior, aparentemente. Bien, la Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah. En el primer caso nos dice lo siguiente: Veamai, leimale, mefkerach kazajina, milotan eresha ayata un kadeyain bekadeshem verashem mishtabrot, lo yomar harez de teruma o maser al perot shesh li betoch beti, vimamar lo amar kelum. כדאמר רבי ירמיה, כשעקל בית הבד כרוך עליה, חינמי כשעקל בית הבד כרוך עליה. Ok. La Gemara, un segundito. Sí. La Gemara pregunta lo siguiente. En la primera parte de la Mishnah que mencionamos, que cuando hay dos personas, el del vino y el de la miel vale más. Si el vino no le dijo la condición claramente, sino simplemente el del vino tiró su vino sin decir nada y salvó la miel, pues el de la miel tiene que pagar al vino únicamente el valor del trabajo y el valor del barril, pero no el valor del vino que tiró, que perdió el dueño del vino. No tiene que pagar, el de la miel no tiene que pagar el valor del vino que perdió no tiene que pagar el valor, el de la miel no tiene que pagar el valor del vino que tiró el dueño del vino. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿por qué? No entiendo. Desde el momento que se empezó a romper el barril de la miel, antes de seguir, la Gemara entiende que cuando se empezó a romper, no un huequito chiquito que se va saliendo poco a poco y por ende hay manera como salvarlo. La Gemara entiende en este momento que se está dando en un caso que se rompió literal y muy rápidamente se está vaciando de tal manera que seguro se va a perder la miel. Dice la Gemara, si seguro se va a perder la miel, pues la miel se convierte ¿en qué? En Efker. Entonces, si se convierte en Efker, cuando vengo yo el del vino y agarro y salvo la miel, pues es mi miel. Entonces, ¿por qué tú me dices que pierdo? ¿Qué me dice la Mishnah? No, pierdo el valor del vino. ¿Qué estás hablando? Ni el vino ni nada. Me quedo con el valor de la miel. Me quedo con la miel. ¿Por qué? Porque la miel es ¿qué? Efker, porque se va a caer en como estaba haciéndose muy rápido y se va a perder, ya es Efker. Y te voy a traer una prueba que es así. Está escrito en la Baraitá. ¿Qué pasa cuando hay kadeyain kadeshemen de Tevel? ¿Sí? Y hay que sacar terumá, maaser. Tevel es cuando todavía no se sacó las cosas de la cosecha, ¿sí? Las afrashot, las diferentes afrashot. Y de repente se empezaron a romper unas y otras, las de vino, las de miel. Cuando se empezaron a romper, y sabes que ese barril, vamos a decir que hay 10 de vino y 10 de miel. Se empezó a romper una de cada una. Ese barril de miel que está rompiendo, ese es el maaser de las otras 9. O la del vino, ese es el maaser. ¿Se puede o no se puede? O ese es el maaser de las que tengo en la casa. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Y si lo hizo, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque ya que se rompió y se está yendo muy rápido, si es Efker, pues no sirve que tú saques maaser de algo Efker sobre algo tuyo. No sirve. ¿Sí? Dice la Gemara, entonces si es así, ¿por qué aquí, en el caso de nuestra Mishnah, el del vino no se puede quedar con la miel? Dice la Gemara, no, ¿sabes? Aquí estamos hablando, dice Rabbi Yirmiyah, en un caso que se rompió el barril, pero tiene como una red que puedes poner, cuando se rompió, puso como una red que se usa para sostener las aceitunas, los olivos en la prensa cuando están haciendo aceite para que no se vaya para abajo, para sostenerlo, ¿sí? Por lo tanto, en ese hueco le pone esa red de tal manera que no sale muy rápido la miel, sino sale poco a poco y hay posibilidad de ¿qué? De salvarlo. Entonces no es Efker. Si no es Efker, sigue perteneciendo ¿a quién? Al de la miel. Por lo tanto, el del vino no se puede quedar con la miel. Seguimos. Vimamar lo amar klum veatania mishu abadere jumaot biado veanas kenegdo lo yomar areperot שיש לי בתוך ביתי מחולים המעות הללו ויממר דבריו קיימים חמאסקינן בשיכול להציל ובשיכול להציל לכתחילה מה לא יאמר בשיכול להציל על ידי הדחק. Expliquemos esta parte, después seguimos. Mencionamos en esta vareta que trajimos ahorita que en este caso que se está yendo, que se rompió el barril y se está cayendo y no hay una red que está sosteniendo, está cayendo, eso es Efker. Y por lo tanto, no sirve que diga, eso es maaser de otras cosas que tengo en mi casa, ¿sí? Porque ya es Efker. Y no nada más que no sirve, no nada más que no puede decirlo, sino que también si dijo, Bediabad, tampoco sirve, lo amar klum, ¿sí? Así dijo la Baraitá, que no nada más que no debe decirlo, sino también si dijo, Bediabad, lo amar klum, no sirve para nada.
Dice la Gemara, no me cuadra, porque está escrito, no me cuadra esta baraita. ¿Por qué? Porque hay una segunda baraita que dice, ¿qué pasa una persona que está en el camino y tiene monedas en sus manos? Y viene enfrente, le está viendo, que está viniendo enfrente de él un gazlán, ¿sí? ¿Qué le va a quitar qué? Que le va a quitar las monedas. ¿Sabes qué voy a aprovechar? Tengo Maaser Sheni. Maaser Sheni se redime ¿sobre qué? Sobre monedas. Redimo las frutas de Maaser Sheni sobre estas monedas. Las frutas de Maaser Sheni que tengo en mi casa, las redimo sobre estas monedas. ¿Se puede o no se puede? No se debe. Pero si lo hiciste, Bediabad sirve. Dice la Gemara, vemos que no se debe, pero Bediabad sirve. En la baraita anterior mencionamos que no se debe y si lo hiciste, tampoco sirve Bediabad. Contradicción. Dice la Gemara, no, la segunda baraita está hablando en un caso que la persona, el gazlán, le quitó las monedas, pero puede quitárselas a él de vuelta. Y ya que puede quitárselas a él de vuelta, ¿sí? No es efker todavía. ¿Sí? No es considerado efker porque se las puede quitar de vuelta. Dice la Gemara, si se las puede quitar de vuelta, no sé por qué nada más Bediabad sirve. También Lejatejilá debería servir. Si se las puede quitar de vuelta, pues inclusive debería decir Lejatejilá que los frutos de Maaser Sheni de mi casa quedan redimidas ahí. ¿Por qué no puede Lejatejilá en primera instancia también? Dice la Gemara, no estamos hablando en un caso que se las puede quitar al ladrón, que se las quita al gazlán, pero al idéathak, con dificultad. Por lo tanto, no es 100% seguro que se lo va a quitar. Eso es básicamente con dificultad, no es 100%. O sea, por lo tanto, Lejatejilá, que no la redima, pero Bediabad sirve. Así nos dice la Gemara. Ahorita la Gemara sigue, nos dice lo siguiente: Vejoleja de efseda, Lejatejilá lo yomar, Beatani are shayulo. Es el javiot shel tevel tameh, verachat mem shenishbera o shenitgalta, omer harei terumat maaser al tesha chavrotea, ubeshem le yaseh ken mipnei efsed lekohen. Amar Rabbi Yirmiyah shekel betabat karuch alea. Bishama shenishbera chazia, ela nitgala lemay chazia, vechitem chazia leziluf, veatan emayim shenitgalu al זה לא ישפכם לרשות הרבים, ולא יגבה להם את הטיט, ולא ירבץ בהם את הבית, ולא ישקה מהם את בהמתו, ולא בהמת חברו. דאבד לה במסננת, כרבי נחמיה דתניא. מסננת יש להם משום גילוי, אמר רבי נחמיה, מתי? בזמן שהתחתונה מגולה, ובזמן שהתחתונה מגוסה, אבל פי שאינה מגולה אין בה משום גילוי, לפי שארס של נחש דומה לספוג, וצף ועומד במקומו. לוי מרלה, אמר רבי סימון, אמר רבי יהושע בן לוי, לא שנו אלא שלא תרקו, אבל תרקו אסור. התמנע אפשר דמה נחמידי, אפומה דחביתה. ושאפילה. ורבי נחמיה מתרמינן, והתניא, bueno, expliquemos hasta aquí, después seguimos. Escuchen bien. ¿Qué acabamos de decir nosotros, Rapotay? Que el caso de la segunda baraitá, que Lejatejilá no se debe hacer, pero Bediabad sí, es cuando el gazlán te quitó las monedas, respecto a Maaser Sheni, pero se las puedes quitar con dificultad. La Gemara entiende en este momento que cuando tenemos un daño grande, o sea, quitarle las monedas es una pérdida grande, es merupé, muy bien, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque puede ser que sí puede ser que logre rescatar las monedas. Entonces, Safek, Efsed merupé. No es seguro pérdida grande, no es seguro Efsed merupé, sino es Safek, Efsed merupé. Efsed merupé porque hay muchas monedas, pero no es seguro que las pierda porque puede ser que las agarre. Hay dificultad, pero puede ser que sí, puede ser que no. Safek Efsed merupé, la Gemara entiende que es equivalente a Efsed muat. Así la Gemara entiende, ¿sí? Que Safek Efsed merupé, cuando hay duda que va a haber Efsed merupé, es equivalente a cuando es seguro Efsed muat. ¿Sí? Bien, la Gemara entonces pregunta lo siguiente. Si es así, pues inclusive Lejatejilá debería de poder venir y decir que se pueden redimir. No nada más Bediabad. ¿Por qué? Te voy a explicar. Hay una baraitá nueva que dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Sabemos de que cuando tenemos una cosecha, unas frutas o vino, lo que sea, se saca terumá, se le da al Cohen 2%. Después que se saca de lo que queda, 10% ¿a quién? A Leví. Y el Leví, el 10% que recibe, por decir, si recibió 10 barriles, él tiene que sacar ¿qué? Terumat maaser. 10% de eso sea un barril y dárselo ¿a quién? Al Cohen. ¿Qué pasa? Un Leví que tiene 10 barriles de vino temeim, de tevel, o sea que todavía el de lo que recibió no ha sacado todavía terumat maaser, ¿sí? Que es básicamente el 10% de lo que recibió. Entonces él tiene 10 barriles de vino temeim, ¿sí? Temeim, está tamé el vino y adicionalmente es tevel, porque a uno le ha sacado terumat maaser, ¿sí? Y de repente ve un
uno de los barriles, este Leví ve uno de los barriles que se rompió o que se quedó abierta en la noche. ¿Sí? Que se quedó abierta en la noche. Y adelanto, un líquido que quedó abierto en la noche, está prohibido tomarlo. ¿Por qué? Porque sospechamos que una serpiente tomó de ella y dejó su veneno, por eso es peligroso, está prohibido tomarlo. Entonces, cuando el Leví ve que una se está rompiendo, o, son dos casos, se está rompiendo, o que una quedó abierta en la noche, dice Meforash la Baraitá, Lejatejilá puede venir en primera instancia Omer, no nada más si dijo sirve, sino Omer en primera instancia, esta es Terumat Maaser de las otras 9. Pero eso es únicamente en barriles de vino. Pero en barriles de aceite no puede hacer eso. Porque hay un Efsed Merubé para el Cohen. Explico por qué hay un Efsed Merubé, porque en este caso el aceite de terumá que recibe el Cohen, también si está tamé, no puede comerlo, pero sí lo puede usar ¿para qué? Para fuego. Y lo principal del fuego, ¿con qué se usa el fuego? ¿Con qué se prende fuego? Con aceite. O sea que en verdad el aceite vale para el fuego. Entonces si tú evitas de que yo reciba esto, que el Cohen reciba esto, es un Efsed Merubé. A diferencia del vino, tamé, que normalmente se usa ¿para qué? Para tomar. Ahorita que está tamé, de por sí el Cohen no lo puede usar. ¿Para qué lo va a poder usar nada más? Para rociarlo en el piso, para que haya buen olor. Le van a preguntar más adelante que eso también vale mucho. La Gemara explica que estamos hablando de un caso que es un vino nuevo, que todavía no hay buen olor, no hay mucho buen olor. Entonces es poquito lo que va a perder el Cohen. Por lo tanto, nos dice la Baraitá, repito, que cuando son 10 barriles de vino, ¿sí? Cuando son barriles de vino y una se empezó a romper o una se quedó abierta, puede venir a aprovechar y decir que ¿qué? Este es máser. ¿Por qué? Porque el efsed es muat. Pero cuando es shemen, que lo principal de shemen es que también para aprender, y si no se lo da al Cohen esa, pues usa la que se rompió, la que se quedó abierta, sí, la usa ¿para qué? Para máser, se va a dar al Cohen, el Cohen no la va a poder usar, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso hay un efsed merubé, ¿para qué? Para el Cohen, se le jatjila, no se puede. Así dice la Baraitá. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, ¿qué acabamos de ver aquí? Que en efsed muat, inclusive le jatjila, puedes venir y decir que ¿qué? Que el barril que se está rompiendo es el máser de las otras 9. Y nosotros antes dijimos que ¿qué? Que el jatejilá no, solamente que Bediabad pregunta. Responde Rabbi Mía, no. Esta última baraitá que acabamos de ver está hablando de un caso que se rompió, pero que está esa red de las aceitunas, de los olivos. Y por lo tanto, ¿sí? Ya que no se pierde el vino y está saliendo muy poco a poco, no hay ni efsed muat. Es menos que efsed muat. Es menos que efsed muat. Porque no se va a perder el vino. De por sí si se pierde el vino es efsed muat, porque el vino de por sí ya que estaba también no lo podía el Cohen tomar. ¿Sí? Pero aquí es menos que efsed muat. ¿Por qué? Porque le pone la red esa donde está saliendo el vino y eso hace que salga mucho menos y así pueda salvarlo mucho mejor. Y por lo tanto, ya que no hay un efsed ni muat, por lo tanto es menos de efsed muat, es muat de muat, por lo tanto puede lejatejilá sacar trumat maser de eso. Pero en el caso nuestro, que es safek efsed merubé, que es equivalente a efsed muat, no menos de efsed muat, ahí lejatejilá no, nada más bediabad. Dice la Gemara, un segundo, todo esto me cuadra perfectamente. La baraitá última me dijo 2 casos, o que el barril se rompió o que se quedó abierta, destapada. Dice la Gemara, en el caso que se rompió, entiendo perfectamente, sirve para algo, hay menos efsed. ¿Sí? ¿Por qué sirve para algo? ¿Lo puedo usar para qué? Para rociar el piso, para que haya buen olor. O sea, no va a haber un buen olor tanto porque como vamos a ver más adelante, estamos hablando de un caso que el vino no es antiguo y por ende no hay tan buen olor, pero es un vino nuevo, pero hay algo por lo menos que apto para algo. ¿Sí? Pero en el caso que se quedó abierta, que se quedó abierto el barril de vino, el segundo caso de la baraitá, ¿para qué sirve eso? ¿Qué me vas a decir? ¿Para rociar? No, está escrito por en la baraitá. Cuando alguien dejó unas aguas destapadas, no puede echarlas en el Reshut Harabim. ¿Por qué? No puede echarlas en la calle. No vaya a ser que alguien pase con el pie y tenga una herida ahí y le entre el veneno dentro de la herida. O tampoco puede venir y amasar el tit, el barro, tampoco con eso. ¿Por qué? Por lo mismo, no vaya a ser que cuando está amasando con las manos tiene algo y le entre una herida, le entre dentro de la mano. Igualmente, lo era Betzma Metabait, la casa cuando no tenía piso tenía mucho polvo, tierra.
Cuando había muy seco, le echaban agua para que el polvo baje, ¿sí? Tampoco puede echarle ese vino ahí, estas aguas ahí, ¿sí? Igualmente, no puede darle beber a su animal, ni al animal de su compañero, no vaya a ser que después le hagan shejitá y coma la carne esa ¿con qué? Con ese agua que tiene, con ese líquido que tiene, que veneno, y Barmina le pase algo. Dice la vemos aquí también entonces que no se puede rociar el piso. Entonces, ¿para qué serviría este caso? Tú dices, no, eso se lo damos al Cohen, eso lejatejilá sí lo podemos dar para el Cohen, porque no hay algo que lo puedo usar. ¿Para qué lo puedo usar? No lo puedo usar para nada. Dice la Gemara, no, te voy a decir cuál es el caso aquí. El caso aquí es cuando tenemos un colador de doble utensilio. Explico. Tenemos un utensilio, abajo receptor. Y encima de esto tenemos otro utensilio que en su superficie inferior tiene muchos huequitos. De tal manera que cuando entra el vino ahí, se queda y va poco a poco, filtrándose hacia el utensilio de abajo que no tiene ningún hueco. Entonces, en la baraita está escrito que en este caso, si la de arriba quedó destapada, entonces pues sospechamos que el veneno está ahí y el veneno pasa por los huecos y por ende también pasa para el utensilio inferior. Y por lo tanto no se puede decir. Rabbi Nehemia dice, no. Esto es únicamente cuando el de abajo también quedó destapado. Pero si el de abajo no quedó destapado, ahí aunque el de arriba quedó destapado, el hecho que está filtrándose no pasa nada, porque el veneno es como una esponja, ¿sí? No se mezcla con el vino. Entonces se filtra todo el vino y cuando llega el veneno se queda por encima de los huequitos y no se pasa para abajo. Y por ende se va a poder usar el vino que ya pasó por los huequitos. Así opina Rabbi Nehemia. Se responde la Gemara básicamente que podemos decir que el caso aquí, el autor de la baraita, es la opinión de Rabbi Nehemia y el caso es que hay huequitos en el superior y pasa para el inferior. En el inferior no hay nada y ahí, aunque haya veneno en el de arriba, no pasa y por ende el de abajo ya se puede tener provecho. ¿Sí? ¿Para qué lo va a usar el Cohen? Para usarlo para el piso. Y aunque vamos a ver más adelante que el caso es cuando no es un vino viejo y no sirve mucho, pero sirve para algo y eso es lo que el provecho que va a tener el Cohen aquí. Dice la Gemara, pero un segundo, no me cuadra, porque también Rabbi Nehemia, dice Rabbi Simón en nombre de Rabbi Yoshua ben Leví, todo lo que dice Rabbi Nehemia, todo lo que dice Rabbi Nehemia, que abajo, en el utensilio de abajo, no pasa el veneno, es cuando en el superior no se mezcló, ¿sí? Pero aquí, si se mezcló, ¿sí? Si lo mezcló, entonces eso ya el veneno no es como esponja, sino se mezcla con el vino y ahí sí pasa. Dice la Gemara, y por lo tanto aquí, en el caso nuestro, que es un barril que quedó abierto, y viene y tira del barril a una mezaneneta, un filtro, el hecho que lo está moviendo, está causando que se mueva y se mezcle, y ahí también según Rabbi Nehemia, así pasa. O sea que Rabbi Simón, en nombre de Rabbi Yoshua le dice que todo lo que dice Rabbi Nehemia que no pasa es cuando de verdad hay un utensilio encima de otro, que ahí no estás moviendo nada, se queda intacto, entonces el veneno es como una nata, ¿sí? Como la nata de la leche, ¿sí? Que queda arriba y va bajando poco a poco y se queda arriba y no pasa. Pero si lo mezclas, ahí ya se mezcla. Entonces, en nuestro caso, que dejaste el barril abierto y lo estás pasando por un filtro, cuando lo estás moviendo, ¿qué estás haciendo? Se está mezclando. Entonces sí pasa también según Rabbi Nehemia. Se vuelve la pregunta. Responde la Gemara, no. Aquí también estamos hablando en un caso estamos hablando en un caso que en la boquita del barril hay una telita y lo está haciendo con mucho cuidado, de tal manera que la esponjita esa de veneno se mantiene intacta y no se mezcla con el vino. Entonces no hay ningún problema. Pregúntale a Mara Nehemia, mi terminan de Atania. Tormi minatame la taor, minataor la tame, minataor la tame, pero minatame la taor. Rabbi Nehemia omer minatame la tame lo itiru litrom el la bedemai. Ahanami besheltmai. La Marita pregunta algo técnico. Dice que acabamos de decir que la baraita última que mencionamos es la opinión de Rabbi Nehemia, como explicamos. Dice la Gemara un segundo, pero no me cuadra. Porque, ¿cuál es el caso de la baraita? El caso de la baraita es cuando estás sacando Terumat Maaser, el Leví recibió 10, tiene que sacar de eso Maaser, que se llama Terumat Maaser, ¿sí? Tiene que sacar un 10% que se llama Terumat Maaser, y la estás sacando de este barril que quedó destapado, ¿sí? Y todos los barriles son ¿qué? De vino temeim, así dijimos, ¿sí? Dice la Rabbi Nehemia opina que no se puede sacar de tamé a tamé. Entonces no me cuadra la baraita. Y la Gemara trae una baraita adicional que nos dice eso. Según la primera opinión dice que se puede sacar de tamé a tamé, o de taor a taor, o de taor a tamé. Pero no se puede sacar de tamé a taor. Esa está en la cama. Sin embargo, Rabbi Nehemia dice que también de tamé a tamé
no se puede sacar. Entonces aquí, si todas son temeim, tú me dices, no, estás sacando de aquí para esta, pero esta es tamé y esta también es tamé. Y según la Benjamín no se puede, a menos que sea tmait. Tmait es cuando son cosas que no sabemos si se sacó más hacer o no se sacó más hacer. Entonces tenemos que decir que aquí es la Benjamín, el caso es de tamé a tamé, cuando es que un vino de tmait. ¿Sí? Sin entrar tanto en detalles. Seguimos. Amar mor. ובשמן לא יעשה כן מפני הפסד כהן, מה ישנה שמן דראוי להדליק, יין נמי ראוי לזילוף, וחיתם הזילוף למילתא היא, ואמר שמואל משונו בחייה, שותים מילוג בסלע, ומזלפים מילוג בשתיים. אחרי מעסקינן בחדש, והראוי לישנו, אתי בל לידי תקלה. שמן נמי אתי בל לידי תקלה, דמנח בכלי מאוס, יין נמי דמנח בכלי מאוס, אשתא לזילוף כבאי לה, בכלי מאוס כמנח לה. Escuchen bien. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en la baraita anterior que mencionamos. ¿Qué vimos en la baraita anterior? Que lo que es la pérdida del barril de vino es Efsed Muat. ¿Sí? Efsed Muat. Pero de aceite, ¿qué es? Efsed Merupe, una pérdida grande. ¿Sí? Por eso en aceite no puede hacerlo, por lo menos la Getejilá, separar del aceite que se está rompiendo, el barril que se está rompiendo, a las otras, porque al final estás causándole que pierda ¿quién? Un Efsed Merupe. ¿Quién? El Cohen. Y no es correcto que le causarle ¿qué? Un Efsed Merupe. Mira, me dice, no entiendo. ¿Por qué es Efsed Merupe en aceite? Te voy a explicar por qué, como dijimos antes. Porque el aceite se usa principalmente también para ¿qué? No nada más para comer. Inclusive hasta principalmente para otra cosa más. ¿Para qué? Para encender. Entonces, cuando está se puede seguir usando ¿para qué? Para encender. Y si tú dices que se rompe, se va a perder y le vas a decir que ese va a ser para el Cohen, pues estás causando una pérdida grande. Porque el aceite lo hubiese usado ¿para qué? Para prender. Y este que está lo puedo usar para prender. Y ahorita que se está rompiendo y se está cayendo todo, lo va a perder. Va a perder algo grande. También el vino así. El vino también. El vino lo puedo usar ¿para qué? No para beber. No obstante, no lo puedo usar para beber porque está tamé. Estamos hablando cuando está tamé, ¿sí? Pero sí lo puedo usar ¿para qué? Para ziluf. ¿Qué es ziluf? Como dijimos, rociar el piso de la casa para obtener su aroma, ¿sí? ¿Qué más decir? No, pero ziluf no es lo mismo que beber. Beber cuesta más. Entonces, de por sí no está teniendo eso. Entonces, por eso es Efsed Muat. Dice, no, me cuadra. ¿Por qué? Porque Shmuel dice, no me rapijía, que cuando tú vas a tomar vino, ¿sí? Compra un vino que se vende un log, que es por decir un litro, ¿sí? Por un sela. Pero cuando vas a comprar vino para rociar en el piso, compra un log por 2 selaim. O sea que para rociar necesitas un vino mejor. Dice la Gemara, entonces vemos que el uso de rociar no es un uso menor, sino un uso el doble, mayor. ¿Sí? Entonces también aquí tenemos un Efsed Merupe, porque en este caso entonces la baraita lo denomina como un Efsed Muat. Dice, no, aquí estamos hablando en la baraita en un caso que el vino no es un vino añejo, no es un vino antiguo, sino nuevo, como dijimos antes que ya íbamos a decirlo, aquí eso lo estamos diciendo. ¿Sí? Como es nuevo, no tiene buen olor todavía. O sea, no es tan bueno, o sea, tiene buen olor, pero no es aroma grandioso que sale. Dice la demás, pero ¿sabes qué? También si es nuevo, hay un Efsed Merupe. Aunque ahorita no sirve tanto, pero lo puede dejar en barriles, ¿sí? Envejecer, añejar, no sé cómo se dice. Y va a causar que sea un tremendo vino. Dice la hermana, no, está prohibido. Porque si lo dejas añejando, puede ser que si lo dejas en barriles, puede ser que pruebes. Y no puedes probar, ¿por qué? Porque está Entonces está prohibido que lo dejes. Ya que hay sospecha que lo pruebes, si lo dejas añejando, creo que se dice añejando, ¿no? Si lo dejas almacenado, añejando, ¿sí? Si lo dejas ahí para que se fermente, para que se mejore, lo que sí, puede ser que lo pruebes, por lo tanto está prohibido dejarlo. ¿Cuál es que tú me preguntaste? También si es nuevo, puede ser Efsed Merupe, como a través de que lo dejes, no está prohibido dejarlo. ¿Sí? Dice la demanda, entonces ¿sabes qué? También el aceite. También el aceite, está me. Tú vas a decir, no, que lo va a usar para prender, pero mientras lo va a dejar. Y puede ser que con el tiempo venga y lo coma, entonces debería estar prohibido también. Dice la demanda, no, el aceite está hablando en un caso que lo deja dentro de un barril que está sucio. Y si está sucio, ya no lo va a comer. Pero para encender, sí lo va a usar para encender. Dice la hermana también el vino, entonces digamos lo mismo, que es nuevo y que lo está dejando en un barril que está sucio y por lo tanto no lo va a tomar. Dice, no, pero lo quiere para ziluf, lo quiere para rociar. Si está sucio, lo necesita el aroma. Y si lo pone en un barril sucio, no va a tener aroma. Entonces no puede ser que lo va a dejar ahí. ¿Sí? Entonces no, por eso es diferente. Y la Gemara, a continuación, da la siguiente observación que acabamos de decir nosotros. Acabamos de decir que sospechamos que hay una tacalá, un tropiezo, y la persona, si le dices tú, deja algo que está prohibido tomar,
O sea, si yo le digo a alguien, guarda esto que está prohibido, sospechamos que puede ser que la persona pique, puede ser que la persona prueba. Sospechamos. Y por eso está prohibido que lo guarde. Dice la Gemara a continuación, que en verdad esto es una discusión. Vamos a ver. Betakalatma tanaehi. De Tania, Javit Shelian Shel Terumah Shenitmet. Bet Shammai omrim tishapech hakol. Ubetilel omrim ta'aseh ziluf. Amar Bishmael que Rabbi Yossi. Perdón, Amar Bishmael be Rabbi Yossi. Ani achria. בבית תעשה זילוף, ובשדה תשפך הכל. איכא דאמרי, בישן תעשה זילוף, ובחדש תשפך הכל. אמרו לו, אין הכרעה של אישית מכרעת. Dice la Gemara, está escrito en la Baraitá, ¿qué pasa a una persona que tiene un barril de vino? Y este barril de vino es un barril de vino de terumá. Y no nada más de terumá, sino está impura. Y por ende, si es un barril de vino de terumá impuro, pues no se puede beber, no se puede probar. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Baraitá, Bet Shammai opina, todo hay que botarlo. ¿Sí? O sea, si quieres usarlo para el piso, puedes usarlo para el piso, pero de una vez, todo. No puedes poco a poco, porque si es poco a poco, lo vas a guardar mientras y pues sospechamos que ¿qué? Que la persona lo pruebe. ¿Sí? Aunque sea el mismo día, poco a poco en el mismo día lo va a acabar, de inmediato tienes que, si quieres usarlo para el piso, úsalo al piso, pero de una vez todo. O sea, que Bet Shammai opina que si lo guardas, sospechamos que la persona lo pruebe. Sin embargo, Betilel viene y dice, no te preocupes. Puede venir y ¿qué? Hacer ziluf, rociar la casa, poco a poco. Significa que Betilel opina que no sospechamos que la persona lo pruebe. Tercera opinión, Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi, dice, yo inclinaré la balanza. Y explico, Ani Ajría, este concepto de Ajría es lo siguiente. Cuando tenemos dos opiniones, es una contra una, que discuten. Cuando viene un tercero y dice como una o como la segunda, o dice una pshará, como una media, una opinión media, ¿sí? Entre las dos, pues la halajá es como ¿quién? Como esta tercera opinión, porque ya es rabbim, porque ya sea como si opina como una completamente, o ya sea que opina parcialmente como una y parcialmente como la otra, respecto a cada una es rabbim, ¿sí? Cada parcial ese va a tener mayoría, por lo tanto la halajá es como él. Entonces viene Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi, y dice, yo voy a hacer ajra, yo voy aquí a inclinar la balanza. Y la halajá va a ser como yo digo, ¿qué? La siguiente. Si el barril que se impurificó está dentro, se impurificó en la casa, pues en ese caso, si va a hacer, ya que está en la casa, en un día va a acabar todo poco a poco, no hay ningún problema, no sospechamos que en un día venga y lo pruebe. Pero si se impurificó en el campo, de tal manera que tiene que llevarlo a la casa, y en la casa también poco a poco va a ir haciendo ziluf, ahí ya es más tiempo, más largo el tiempo. Y ahí sí sospechamos que lo pruebe, porque se impurificó en el campo. Tiene que llevarlo a la casa, puede tardar días hasta que lo lleve a la casa. O sea, ahí ya sospechamos. Otra versión de Rabbi Ishmael es que Rabbi Ishmael hace como una peshara también diciendo que si el vino es antiguo, que el olor es bueno y por ende ya está apto para hacer ziluf, de inmediato va a hacer ziluf y no hay que sospechar que pruebe. Sin embargo, si es nuevo, que tiene que esperar que se añeje, que se envejezca, ¿sí? Entonces ahí sí sospechamos que lo pruebe. Así dice Rabbi Ishmael. Y la Gemara dice que los amigos de Rabbi Ishmael le dijeron a Rabbi Ishmael, esto no es, aquí lo que tú estás diciendo que es una ajra, que estás inclinando la balanza y la halajá es como tú, no aplica aquí. Porque todo lo que decimos cuando viene una tercera opinión e inclina la balanza, si la halajá es como él, es cuando inclina la balanza a favor de uno, del primero o del segundo, o hace una peshará, pero mencionando las sebarot, las lógicas y las razones ya mencionadas en las primeras dos opiniones. Pero aquí Rabbi Ishmael está mencionando unas cosas adicionales nuevas. ¿Sí? Entonces aquí no aplica esta halajá, pero así está escrito en la Baraitá. De todas maneras vemos claramente aquí en esta Baraitá que hay mahloket claramente, explícitamente entre Bet Shammai y Betilel. Según Bet Shammai decimos que sospechamos que se le va a dejar que la pruebe, y Betilel dice no pasa nada, puedes ir usándola poco a poco y no sospechamos. Entonces, básicamente todo lo que dijimos antes, que está prohibido dejarla porque sospechamos que la pruebe, no es tan claro y es nada más según Bet Shammai, y Betilel discute con esto. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.